Si eres conductor de tren, o estás pensando en serlo, ten cuidado cuando pases por este tramo de la sierra. Mi nombre es Esteban Navarro, tengo 42 años y llevo casi 2 décadas trabajando como conductor de trenes de carga. No soy una persona que se impresione fácilmente. Cuando pasas media vida recorriendo vías solitarias entre montañas, desiertos y pueblos olvidados, aprendes a convivir con la oscuridad, con el silencio y con la sensación constante de que hay lugares en este país que parecen no pertenecer del todo al mundo que conocemos. Por eso me costó varios días decidir si escribir esto o no. No soy de los que creen en fantasmas ni en historias raras de carretera. Siempre pensé que todo tenía una explicación lógica: cansancio, sugestión, errores de percepción, pero lo que me pasó hace 2 semanas en la sierra todavía no logro entenderlo, y por más vueltas que le doy, no encuentro ninguna explicación que tenga sentido. Eran aproximadamente la 1:17 de la madrugada cuando empecé a subir por la parte más elevada de la sierra. El cielo estaba completamente cubierto, sin luna ni estrellas, y el único sonido constante era el rugido grave del motor diésel empujando el peso de los vagones a través de las pendientes. Dentro de la cabina abrí la ventana para que entrara aire frío. Me gusta manejar así de noche, con el viento golpeando la cara y el olor metálico de las vías mezclándose con el aroma del café. Siempre llevo un termo lleno para mantenerme despierto en los turnos largos. Esa noche no era la excepción. También tenía música sonando a volumen medio en la radio de la cabina. Nada muy fuerte, solo lo suficiente para que el silencio no se volviera demasiado pesado. El tramo que estaba por atravesar es conocido entre los ferroviarios como Paso del Diablo. No aparece con ese nombre en los mapas oficiales, pero todos lo conocemos así. La razón es simple: hace muchos años existía ahí un pequeño pueblo llamado Encinar del Diablo. No sé si ese fue realmente su nombre oficial, pero así lo llaman quienes han vivido en la zona por generaciones. Hoy quedan muy pocas casas habitadas, apenas unas cuantas familias que sobreviven trabajando con ganado o vendiendo comida a los viajeros de carretera. Las vías del tren pasan justo por el borde del pueblo, y para cruzar hay una pequeña carretera que intersecta los rieles antes de perderse entre las montañas. La primera vez que pasé por ahí hace años recuerdo haber visto algo que siempre me pareció curioso: junto a las vías hay una caseta pequeña, como de vigilancia, donde normalmente hay alguien sentado observando el paso de los trenes. Nadie me supo explicar exactamente por qué. Algunos dicen que antes había un guardavía que controlaba el cruce con la carretera. Otros dicen que simplemente es alguien del pueblo que se queda ahí por costumbre. Pero cada vez que pasaba por Paso del Diablo veía a alguien en esa caseta, generalmente un hombre mayor que levantaba la mano cuando el tren cruzaba. Con el tiempo se volvió algo normal para mí. Aquella madrugada todo parecía igual que siempre. El tren avanzaba a una velocidad moderada mientras las luces frontales iluminaban la vía serpenteando entre los árboles. Cuando el marcador del tablero indicó que faltaban menos de 2 kilómetros para llegar al pueblo, tomé otro trago de café y ajusté ligeramente el freno dinámico para controlar la velocidad en la bajada. Desde la cabina podía ver a lo lejos las primeras luces del lugar: focos amarillos colgados en postes de madera, ventanas iluminadas y la tenue silueta de algunas casas pegadas a la ladera de la montaña. Era exactamente como lo recordaba. Al acercarme al cruce vi también la caseta. Dentro estaba sentado un hombre. No podía distinguir bien su rostro por la distancia, pero parecía llevar un sombrero viejo y una chamarra gruesa. Cuando el tren pasó frente a él, levantó la mano como siempre. Yo respondí tocando ligeramente el claxon, una costumbre entre conductores y gente de pueblos pequeños. El tren continuó avanzando lentamente mientras atravesaba el pueblo. Vi una camioneta estacionada frente a una tienda, un perro caminando por la calle de tierra y la luz azulada de un televisor encendido dentro de una casa. Todo completamente normal. Cuando dejé el pueblo atrás, las vías continuaron internándose en la montaña. Apenas unos cientos de metros más adelante comenzó el tramo donde la neblina suele aparecer. Al principio era apenas una capa delgada flotando entre los árboles, pero en cuestión de segundos se volvió más densa. Encendí las luces auxiliares del tren y reduje un poco más la velocidad. No era algo que me preocupara demasiado.
Había conducido en condiciones mucho peores. El tren avanzó varios minutos dentro de la niebla. No sé exactamente cuánto tiempo pasó. Tal vez 3 minutos, tal vez 5. Pero cuando finalmente salí de la neblina y las luces volvieron a iluminar claramente las vías, sentí algo extraño en el estómago. Porque frente a mí volvió a aparecer el mismo pueblo. Las mismas casas. La misma carretera cruzando las vías. La misma caseta de madera. Al principio pensé que estaba confundido. Quizá había otro pueblo parecido en la ruta. Pero algo no encajaba. El trazado de las casas, la posición de la tienda, incluso el viejo poste torcido junto a la vía, todo era exactamente igual. Pero ahora había una diferencia. El pueblo estaba completamente oscuro. No había luces. No había gente. Ni siquiera se veía el brillo de un televisor en las ventanas. La caseta estaba vacía. Y mientras el tren comenzaba a cruzar lentamente ese lugar otra vez, escuché algo que hizo que un escalofrío me recorriera la espalda. Pasos. Pasos caminando sobre el techo de la cabina. Los pasos comenzaron como algo suave, casi imperceptible, como si alguien estuviera caminando con cuidado sobre una lámina delgada. Al principio pensé que podía ser alguna rama arrastrada por el viento o algún pedazo suelto del mismo tren golpeando la estructura. Pero no. Aquello tenía un ritmo demasiado claro. Paso, pausa, paso, pausa. El sonido venía justo encima de mí, recorriendo el techo metálico de la cabina con una lentitud que no parecía natural. Sentí como el vello de los brazos se me erizaba mientras levantaba la vista instintivamente hacia el techo, como si esperara poder ver a través del metal lo que estaba pasando allá arriba. No había nada que pudiera hacer. En un tren no puedes detenerte en seco como en un automóvil. Todo lo que puedes hacer es mantener el control y seguir adelante. Sin embargo, el sonido seguía moviéndose lentamente de un lado al otro, como si algo estuviera caminando alrededor de la cabina inspeccionándola. El tren avanzaba por las vías atravesando ese pueblo oscuro mientras las casas pasaban lentamente por la ventana lateral. Las puertas estaban cerradas, las ventanas negras, y el viento movía algunas láminas sueltas produciendo un ruido hueco que se mezclaba con el golpeteo metálico de los pasos sobre mi cabeza. Recuerdo que en ese momento pensé que tal vez alguien del pueblo había subido al tren. No sería la primera vez que ocurría. Algunas personas se cuelgan de los vagones para viajar gratis de un lugar a otro. Pero eso no explicaba cómo había llegado alguien hasta el techo de la cabina mientras el tren estaba en movimiento. Tampoco explicaba por qué no había visto a nadie cuando pasé por ahí unos minutos antes. Los pasos se detuvieron justo encima de mí. Durante unos segundos no escuché absolutamente nada. Luego algo arrastró las uñas, o lo que fuera, lentamente sobre el metal del techo. Un sonido largo, rasposo, que me hizo apretar la palanca con más fuerza. El tren siguió avanzando hasta que finalmente dejó atrás el pueblo otra vez. Apenas pasé la última casa, la neblina volvió a aparecer frente a las vías. Era la misma nube espesa que había atravesado minutos antes. El motor seguía funcionando normalmente, el tablero marcaba todos los indicadores dentro de lo correcto y el reloj seguía avanzando como siempre. Sin embargo, en cuanto el tren entró otra vez en la niebla, el sonido sobre el techo desapareció. El silencio volvió de golpe. Demasiado de golpe. Durante un momento pensé en detener el tren completamente para revisar, pero algo dentro de mí me dijo que no lo hiciera. Había pasado demasiadas noches conduciendo para ignorar ese tipo de presentimientos. Cuando llevas tantos años en este trabajo aprendes a escuchar ese instinto que te dice cuando algo no está bien. La neblina volvió a envolverlo todo. Las luces del tren apenas lograban penetrar unos metros hacia adelante. Los árboles de la sierra aparecían y desaparecían como sombras retorcidas que parecían inclinarse hacia las vías. Seguí conduciendo en silencio, tratando de mantener la mente clara. Bebí otro trago de café y respiré hondo. Pasaron tal vez 4 minutos dentro de la niebla. Entonces el tren salió nuevamente al claro. Y cuando levanté la vista hacia adelante, sentí que el estómago se me hundía.
Porque ahí estaba otra vez el mismo pueblo. Exactamente el mismo. Las mismas casas alineadas a lo largo de la carretera. La misma caseta junto a las vías. La misma curva del camino que cruzaba los rieles antes de perderse entre los árboles. Pero ahora todo se veía aún peor. La neblina no había desaparecido del todo. Flotaba entre las casas como una capa gris que se arrastraba lentamente por las calles vacías. Las puertas de algunas casas estaban abiertas, moviéndose con el viento. Un columpio oxidado en el patio de una de las viviendas se balanceaba suavemente de adelante hacia atrás sin que nadie lo empujara. No había ninguna luz. No había ningún perro. No había ningún ruido. Solo el sonido grave del motor del tren y el chirrido metálico de los vagones al atravesar el pueblo. Fue en ese momento cuando noté algo más. El tren estaba perdiendo potencia. Al principio pensé que era mi imaginación. Pero al mirar el tablero vi que las revoluciones del motor estaban cayendo lentamente. El indicador de potencia descendía poco a poco mientras el tren seguía avanzando hacia el cruce de la carretera. Moví la palanca de control para aumentar la potencia. Nada. El motor respondió apenas con un pequeño aumento que inmediatamente volvió a caer. Intenté activar el claxon. No funcionó. Las luces del panel comenzaron a parpadear. Y justo cuando me di cuenta de que algo estaba realmente mal. Lo vi. Un automóvil apareció saliendo lentamente del pueblo. Las luces delanteras estaban encendidas. El vehículo avanzaba muy despacio por la carretera de tierra hasta llegar al cruce con las vías. Se detuvo justo encima de los rieles. Mi corazón empezó a latir con fuerza. El tren seguía avanzando. Pero cada vez más lento. Era como si algo estuviera drenando la energía de la locomotora. Los sistemas eléctricos comenzaron a apagarse uno por uno. Primero el radio. Luego el sistema auxiliar de iluminación. El tablero quedó apenas iluminado por una luz roja tenue mientras el tren continuaba acercándose al automóvil detenido en las vías. Moví los controles una y otra vez tratando de recuperar potencia. Nada respondía. El tren seguía rodando lentamente. El automóvil no se movía. Las luces del coche iluminaban directamente hacia mí, creando dos haces blancos que atravesaban la neblina. La distancia entre nosotros se reducía cada segundo. Sabía que aunque el tren iba lento, el impacto sería inevitable. Intenté activar el freno. El sistema respondió apenas. El tren empezó a reducir aún más la velocidad. 20 metros. 10 metros. 5 metros. El automóvil seguía completamente inmóvil. Yo apretaba los controles con desesperación mientras el tren avanzaba arrastrando su enorme peso. Entonces ocurrió algo que todavía hoy me cuesta explicar. El tren se detuvo. No frenó bruscamente. No hubo chirrido de frenos. Simplemente se quedó sin impulso. Como si el peso completo del tren hubiera decidido detenerse por sí solo. La locomotora quedó inmóvil a menos de 2 metros del automóvil. Durante unos segundos me quedé sentado sin moverme, tratando de entender lo que acababa de pasar. El tablero estaba casi completamente apagado. Solo quedaba encendida la luz frontal del tren, proyectando un haz blanco que iluminaba directamente el interior del vehículo detenido en las vías. Y fue entonces cuando los vi. Había 4 personas dentro del auto. El conductor. Una mujer en el asiento delantero. Y 2 personas sentadas atrás. Ninguno se movía. Todos miraban directamente hacia adelante. Sus rostros estaban iluminados por la luz del tren, pero no reaccionaban de ninguna forma. Ni siquiera parpadeaban. Me incliné un poco hacia adelante para observar mejor. Algo no estaba bien con ellos. Su piel era demasiado pálida. Como si no hubiera sangre bajo ella. El conductor tenía las manos apoyadas en el volante. Su cabeza estaba ligeramente inclinada hacia adelante. Durante varios segundos pensé que tal vez estaban inconscientes o muertos por algún accidente. Pero entonces, los 4 giraron la cabeza al mismo tiempo.
Sus rostros se volvieron hacia mí. ¿Y dónde deberían haber estado sus ojos? Solo había cuencas oscuras. Vacías. Negras. Como agujeros profundos donde no se veía absolutamente nada. Mi cuerpo se quedó paralizado. No podía apartar la mirada de esas caras. Entonces el conductor abrió lentamente la boca. Pero no salió ningún sonido. La mujer del asiento delantero hizo lo mismo. Y al mismo tiempo, las 4 puertas del automóvil comenzaron a abrirse. Las puertas del automóvil se abrieron al mismo tiempo con un crujido seco que resonó en medio del silencio del pueblo. Ninguno de los 4 ocupantes hizo el más mínimo gesto de prisa. Simplemente comenzaron a salir del vehículo de una forma que, incluso ahora, cuando lo recuerdo, me cuesta describir con palabras normales. Sus movimientos no parecían humanos. No eran torpes ni violentos, eran antinaturalmente suaves, como si sus cuerpos no tuvieran articulaciones normales. El conductor fue el primero en salir. Apoyó un pie en el suelo y luego el otro, pero en lugar de levantarse como lo haría cualquier persona, su espalda se dobló hacia atrás por un segundo antes de volver a enderezarse. La mujer del asiento delantero salió por la ventana abierta en lugar de usar la puerta, deslizándose por el marco como si sus huesos no ofrecieran resistencia alguna. Los 2 que iban atrás hicieron lo mismo, moviéndose con una lentitud inquietante, todos con esas cuencas negras donde deberían estar sus ojos. Yo seguía sentado en la cabina sin poder moverme. No era miedo todavía, era algo peor. Era esa sensación paralizante que aparece cuando tu cerebro intenta entender algo que no debería existir. Las 4 figuras se quedaron unos segundos al lado del automóvil, mirando directamente hacia la locomotora. Sus cabezas se inclinaron ligeramente hacia un lado, como si estuvieran estudiándome. Luego empezaron a caminar hacia el tren. Al mismo tiempo, algo más comenzó a moverse en el pueblo. Primero lo escuché antes de verlo. Puertas abriéndose. Pasos arrastrándose sobre la tierra. El sonido de algo cayendo dentro de una casa. Miré hacia la izquierda por la ventana de la cabina y vi sombras moviéndose entre las casas oscuras. Figuras humanas salían lentamente de los portales, de los callejones, de detrás de las cercas. Algunas caminaban encorvadas. Otras se arrastraban casi pegadas al suelo. Pero todas se dirigían hacia el mismo lugar. Hacia las vías. Hacia el tren. Hacia mí. La neblina se arremolinaba alrededor de ellos mientras se acercaban. Podía ver sus siluetas moviéndose entre las casas, cada vez más numerosas. Algunos llevaban ropa vieja. Otros parecían estar vestidos como trabajadores del campo. Había hombres, mujeres, incluso lo que parecían ser niños. Todos con la misma piel pálida, todos con las mismas cuencas oscuras en lugar de ojos. Mi respiración se volvió rápida. Miré el tablero otra vez. El sistema eléctrico seguía muerto. Las palancas no respondían. El radio estaba apagado. Intenté encender el claxon otra vez. Nada. Las 4 figuras que habían salido del automóvil ya estaban a pocos metros de la locomotora. Caminaban despacio, arrastrando ligeramente los pies sobre la grava de las vías. Sus cabezas seguían inclinadas hacia mí, observándome. Cuando llegaron al frente del tren, el conductor levantó lentamente una mano y tocó la parte metálica de la locomotora. El sonido del golpe resonó como un eco dentro de la cabina. Luego otro. Y otro más. En ese momento el resto de las figuras comenzaron a rodear el tren. Salían del pueblo por decenas. Los veía acercarse desde todas las direcciones. Algunos venían caminando por la carretera. Otros aparecían entre los árboles. Algunos se arrastraban por el suelo usando las manos y las rodillas. Sus movimientos eran torcidos, irregulares, pero todos avanzaban hacia la locomotora con la misma determinación silenciosa. Cuando llegaron a la cabina comenzaron a golpearla. Primero fueron golpes suaves. Manos chocando contra el metal. Dedos raspando los cristales. Luego comenzaron a trepar. Escuché cuerpos arrastrándose por los costados del tren. Golpes en las ventanas.
Algo se deslizó sobre el techo justo encima de mi cabeza otra vez. Los golpes se multiplicaron hasta que la cabina entera empezó a vibrar. Mi corazón golpeaba en el pecho tan fuerte que podía escucharlo. Me agaché instintivamente debajo del tablero. En el suelo de la cabina había una llave inglesa pesada que siempre llevaba ahí para ajustes rápidos. La agarré con la mano derecha, aunque sabía que era inútil. Si esas cosas lograban entrar, no había forma de defenderme contra todos ellos. El cristal del lado izquierdo vibró cuando una de las figuras golpeó con fuerza desde afuera. Levanté apenas la vista y vi su rostro pegado contra la ventana. Su piel estaba estirada sobre el cráneo como si llevara días sin vida. Donde deberían haber estado sus ojos solo había dos agujeros negros que parecían absorber la luz. Su boca se abrió lentamente. Pero no salió ningún sonido. Más golpes comenzaron a sacudir la cabina. Las manos golpeaban el metal, el cristal, el techo. Todo el tren parecía estar rodeado por esas cosas. Respiré hondo y me incliné otra vez hacia el tablero. Tenía que intentar arrancar el sistema aunque fuera por unos segundos. Moví la palanca de potencia. Nada. Intenté reiniciar el sistema eléctrico auxiliar. Nada. Golpeé el tablero con la mano. Nada. Los golpes afuera seguían aumentando. Escuché el sonido de uñas raspando el cristal. Algo comenzó a deslizarse lentamente por la ventana frontal. Levanté la vista y vi varias manos apoyadas sobre el vidrio delantero, dedos largos, pálidos, presionando con fuerza contra la superficie. Cerré los ojos un segundo. Respiré. Lo intenté otra vez. Moví el interruptor principal. El motor respondió con un gruñido débil. Los golpes afuera se intensificaron. Volví a intentarlo. El motor tosió otra vez. El tren tembló. Una de las figuras golpeó tan fuerte el cristal lateral que pensé que iba a romperse. Moví la palanca de potencia con todas mis fuerzas. Durante un segundo. Nada pasó. Luego el motor rugió. Las luces del tablero se encendieron de golpe. La locomotora vibró mientras la energía volvía a circular por el sistema. Moví la palanca hacia adelante. El tren comenzó a avanzar. Primero lentamente. Luego con más fuerza. El automóvil que estaba en las vías desapareció debajo del frente de la locomotora con un golpe seco que sacudió toda la cabina. Sentí el impacto atravesar el metal y subir por la palanca hasta mis brazos. Las figuras comenzaron a caer del tren mientras éste ganaba velocidad. Los golpes continuaron durante unos segundos. Luego se volvieron menos frecuentes. Y finalmente, desaparecieron. El tren volvió a entrar en la neblina. Durante varios minutos solo escuché el motor funcionando y el ruido constante de las ruedas sobre los rieles. No levanté la cabeza. No miré por las ventanas. Solo conduje. Cuando finalmente me atreví a levantar la vista, la neblina se estaba disipando. Las montañas de la sierra aparecieron nuevamente a los lados de las vías. El tablero funcionaba con normalidad. Las luces estaban encendidas. El radio volvió a emitir estática. Y el pueblo. Ya no estaba. Las vías seguían atravesando la sierra como si nada hubiera ocurrido. No había casas. No había carretera. No había ningún automóvil destruido. Nada. Solo el silencio de la montaña. Seguí conduciendo varios kilómetros antes de atreverme a detener el tren en un apartadero. Bajé de la cabina con las piernas temblando y revisé el frente de la locomotora. No había ninguna marca del automóvil. Ni siquiera un rasguño. Volví a subir lentamente a la cabina. Saqué el teléfono. Llamé a mi esposa. Cuando contestó, me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí. Que el viaje había sido largo. Que estaba cansado. No le conté lo que había pasado. Porque ni siquiera yo mismo sé qué fue lo que vi esa noche. Solo sé una cosa. Desde entonces he revisado todos los mapas ferroviarios de la región.
He preguntado a otros conductores. He buscado registros antiguos. Y no existe ningún pueblo llamado Encinar del Diablo en esa parte de la sierra.